Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal. Tenía prometidos varios vídeos sobre The Witcher. Voy a intentar traerlos, aunque no sea aún saber antes de ver The Witcher, que era uno de los prometidos. Quiero traer uno para explicar un poco lo que hemos visto en la serie para aquellos no lectores que estén un poco perdidos en este mundo, pues dar una breve explicación. Y uno de los vídeos que quería traer era el orden de lectura de la saga de Geralt de Rivia, la saga literaria, ya que mucha gente al ver la serie se ha interesado por la saga literaria, quiere iniciarse en esta saga, leerlos desde el principio y se preguntan cuál es el orden, desde qué libro empiezo, cómo empiezo a leerlos, porque son varios libros. La saga está compuesta por un total de 9 libros en realidad, pero bueno, ahora voy a ir explicando cuáles son historias cortas, cuentos cortos, cuáles son la novela propiamente de la saga. Voy a ir explicando poco a poco el orden de lectura, el orden de publicación, que es el que seguí yo, o el orden alternativo que se puede hacer. Pero antes que nada, bienvenidos a Ser División España, empezamos. Como ya he dicho, hay varias formas de leer la saga o orden. Yo os voy a presentar el primero, que es el orden de publicación de estos libros, que es el orden que seguí yo. Para empezar tenemos el primer libro, El último deseo. Es el primer libro de la saga, el primer libro de todo, el que inicia esta saga. Se trata de una serie de historias cortas, más o menos independientes, aunque con los mismos personajes, la misma historia, pero son historias separadas, con lo cual así está configurado este primer libro, como una serie de historias separadas. Cronológicamente no sería el primero que el autor escribió primero el segundo, pero bueno, lo que viene siendo la saga empieza aquí, por eso yo digo que hay un poco de jaleo en cuanto a la cronología. Y tras el primer libro tenemos el segundo de esta saga, que es también de historias cortas, que es La Espada del Destino. Como vemos también por la portada, aquí se presenta a Yennefer de Vanderberg, y que, como ya he dicho, cronológicamente sería el primero que el autor escribió, pero recoge acontecimientos posteriores al anterior libro, al último deseo. Pero en tanto este sería el segundo de la saga, el segundo libro a leer en la saga de Geralt de Rivia. Y llegados aquí tenemos el tercer libro de la saga, La sangre de los elfos. Aquí la cosa cambia totalmente, porque este es el primer libro de la parte novelizada de la saga. Tenemos los dos primeros libros que son historias cortas, pero este ya es una novela, ya sigue un orden de novela, no son historias independientes, sino sigue un orden normal. Aquí comienza de lleno lo que es la historia principal de la saga, Geralt de Rivia, la historia con Ciri, y todo lo que ocurre posteriormente comienza en este libro, que es el tercero de la saga, pero el primero de las novelas. Después tenemos el cuarto libro, Tiempo de Odio, y es igual que el otro, es también en formato novela, con lo cual es el segundo de la parte novela de esta saga, pero el cuarto en conjunto de la saga. Después tenemos el quinto libro de la saga y el tercero de la serie de novelas, Bautismo de Fuego, que tenemos en la portada a Milva, uno de los grandes personajes de esta saga, muy querido por los fans. También quería mencionar que yo tengo las versiones de Alamut con estas grandes ilustraciones en las portadas, y en general unas ediciones muy buenas, sobre todo porque te viene en la contraportada el mapa del continente para situar, no sé si lo veis bien, para situar todo en su sitio. Y actualmente va a reeditar Alamut, el primero no sé si ha salido, pero creo que aún no, una nueva edición del primer libro con nuevo arte, todo entre las páginas y todo. La verdad es que las imágenes que he visto están muy bien. Pero continuando con la orden de novelas, tenemos entonces que este es el quinto total de la saga y el tercero de la parte de novelas.
En el sexto de la saga tenemos La Torre de la Golondrina, sexto de la saga, cuarto de la parte de novelas que continúan la historia de Ciri, Geralt, Yennefer y demás personajes de esta saga. Y finalmente, para terminar esta parte de novelas, lo que sería la saga propiamente, tenemos el séptimo libro, La Dama del Lago, séptimo libro de la saga, quinto de la novela. Es un libro que en realidad está dividido en dos partes porque es bastante gordo en total. Y como ya he dicho, en este termina la historia central, la historia principal de Geralt, de Ciri, de Yennefer y de los demás personajes. Aquí terminan las historias propiamente dichas. Pero la saga no termina aquí. En el octavo libro tendríamos Camino sin retorno, que es un libro que no tengo porque estuvo mucho tiempo sin salir aquí en España. Ahora la MUD lo ha reeditado en 2019. Y es que se trata también de historias cortas, independientes. La parte novela ya termina ahí la parte central. Y este, como el siguiente libro, son historias independientes. Por tanto, tenemos Camino sin retorno, que es una serie de cuentos reinterpretados por el autor, en el que no todos son de la saga de Geralt de Rivia, ya que son una serie de relatos publicados por el autor y solo dos de ellos pertenecen a Geralt de Rivia, el que da nombre al libro, Camino sin retorno y Algo termina, algo empieza. Camino sin retorno es una historia que nos cuenta los orígenes de Geralt de Rivia, sus padres, cómo llegó a ser brujo, demás. Y el otro, Algo termina, algo comienza, es un final alternativo de la saga, por eso hay que leerlo después de leer el final original, pero el resto son historias que no tienen nada que ver ni con Geralt de Rivia ni con su universo. Y por último tenemos el noveno libro de la saga, pero en realidad es una precuela. Se llama Estación de Tormentas y, como ya he dicho, es una precuela de la saga y este está de nuevo en formato novela. Yo, como ya he dicho, he seguido el orden de publicación más o menos, con lo cual este lo leí al final. Este es el orden que he seguido yo para leer los libros porque es el orden oficial, por así decirlo, de la saga. Pero también hay otros órdenes que han propuesto. He estado buscando por internet órdenes alternativos de lecturas de esta serie. He visto uno en el que concuerdan la mayoría y es el siguiente. Este orden alternativo de lectura de la saga Geralt de Rivia, tendríamos primero El último deseo, la colección de relatos, que es también el primero del otro orden. Después Estación de Tormentas, que como ya he dicho es una precuela, pero el que está publicado más recientemente. Después La Espada del Destino, la colección de relatos, la segunda colección de relatos cortos. Y después de esto tenemos las 5 novelas que son propiamente el núcleo de la saga de Geralt de Rivia: La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La Torre de la Golondrina y La Dama del Lago. Y para finalizar pues teníamos la otra colección de cuentos de relatos, de cuentos cortos, Camino sin retorno. Este sería el otro orden alternativo de lectura. El que recomiendo yo, pues el que he realizado yo, el que os he dicho en un principio, porque es el orden en el que lo ha planteado el autor, por así decirlo, y que os lo vuelvo a resumir para que quede del todo claro. En primer lugar tenemos El último deseo, el primer libro de historias cortas. Después La Espada del Destino, también historias cortas. Y después vienen, como antes, las 5 novelas base de la saga: La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La Torre de la Golondrina y La Dama del Lago. Y para finalizar, la colección de cuentos cortos, Camino sin retorno. Y finalmente la novela precuela, Estación de Tormenta. Estos serían los dos órdenes que se pueden seguir a la hora de leer la saga de Geralt de Rivia, con lo cual pues ya vosotros podéis decidir cómo empezar a leerlo. Mi recomendación, como ya he dicho, es leer el orden que he dicho en un principio, el orden de lectura. Y respecto a los libros, están disponibles aquí en España desde hace bastante tiempo en Alamut. Y la verdad es que los he comprado algunos por Amazon, otros en la Casa del Libro, incluso alguno creo que también en NAC. Así que
están en cualquier librería ahora mismo estos libros disponibles para empezar a leerlos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sea de utilidad este orden de lectura de la saga de Geralt de Rivia, si queréis empezar con la saga. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like, comentadme qué os ha parecido el orden, si queréis empezar a leer la saga, si os interesa, si no, suscribiros si aún no estáis suscritos, y os dejo abajo todas mis redes sociales para que me sigáis por ahí, y nos vemos en un próximo vídeo, gentes. Hasta luego. Going to the witcher,